años, visitaba a su hijo de 23 años en la cárcel. Este joven estaba ahí por homicidio culposo, ya que había atropellado a un niño al entrar a alta velocidad en una calle en sentido contrario, tratando de escapar de una patrulla que lo perseguía por haberse pasado un semáforo en rojo. Este joven, mis amadas familias, entró al penal completamente destrozado de los huesos y en silla de ruedas, ya que el padre de la criatura muerta se le fue a golpes y el policía que ya estaba justo detrás de él se hizo de la vista gorda y no lo detuvo hasta que casi lo mata. Bastante lógico, ¿no? Y el hijo le decía a la mamá: ¿sabes, mamá? Yo no soy un asesino ni un desalmado, solo que ya concluí que estoy aquí porque aprendí y me acostumbré a romper reglas y a no cumplirlas jamás sin ningún límite. Ay, hijo, es que de chiquito te ponías tan difícil. Cada vez que yo te daba una orden o una instrucción, me desafiabas y hacías unas pataletas tales, que yo no lo soportaba. Y te dejaba hacer y deshacer con tal de que estuvieras calladito y complacido, y para que tu papá no me dijera: calla a ese niño ya. Desde que tenía 3 o 4 años, cuando yo te decía: cómete tus verduras para que crezcas sano y fuerte, tú me decías: yo no quiero ser sano ni fuerte, no me importa, déjame en paz. Recoge tu cuarto. No voy a recoger nada, así estoy contento. Si quieres, recógelo tú. No destruyas las cosas, mi amor, cuídalas. No me importa, yo quiero jugar así, y si no me compras cosas nuevas, gritaré y lloraré hasta que me las compres. En esta casa se hace lo que yo digo. No, mamá, no lo haré, ya no te quiero, y si me hablas así, me voy a ir a otra casa. Y así siguió la lista interminable de instrucciones y respuestas a lo largo de la vida de este hijo rebelde y de padres pasivos, flojos y blandengues, hasta que el hijo interrumpió a la madre gritándole: basta ya, mamá, basta ya. Solo dime, ¿cómo fue que siendo un adulto le creíste y le obedeciste a un niño tan chiquito? Hoy, a mis 23 años, estoy destrozado, infeliz y sin futuro. De nada sirvió que estudiara o que no hayamos sido pobres. Le quité la vida a la criatura y de paso les arruiné el resto de la vida a ti y a mi padre. La vida en la cárcel es una miseria. Pregunta, amadas familias, amados padres: si nuestros hijos estuvieran a punto de caer, estuvieras caminando por un precipicio, por una calle, y estuviera a punto de caer a un precipicio, ¿usted qué haría con su hijo o con su hija? ¿La apretaría con todas sus fuerzas o para que no se caiga al precipicio, o suavecito, porque qué pesar del niño, qué pesar de la niña? ¿Usted qué haría con su hijo? Lo apretaría con todas sus fuerzas, ¿cierto que sí? Amadas familias, bienvenidos a este encuentro de familias, a esta escuela dominical. Yo les voy a dar unos factores, unos elementos para que apretemos a nuestros hijos con todas nuestras fuerzas, disciplinándolos con amor y dándoles amor con disciplina, para que el día de mañana los podamos soltar y podamos decirle a nuestros hijos: vuelen mis muchachos, vuelen mis hijos, vuelan mis hijas, porque tienen principios y valores, que sean personas felices y útiles en las manos de Dios. Amén, familias. En estos días, hablando yo con un joven, me decía ese joven a mí: ¿sabe qué, don Edwin? La verdad, yo a ese cucho no le copio. ¿Qué escucho? El papá. ¿Y sabe qué es no copiar? Que no le cree, no le obedece, no le respeta. Entonces, padres de familia, en esta mañana, con mucho amor, les voy a dar unos elementos para que sus hijos les copien. ¿Ustedes quieren que sus hijos les copien? ¿Cierto que sí? Que le tengan confianza, que le crean, que le respeten. Entonces, vamos a hablar de un tema muy complejo que se llama el manejo de la autoridad. ¿Listo? El manejo de la autoridad. Este tema es para todos. Hay que ir papás, mamás, abuelos, hijos. Es para todos este tema.
El manejo de la autoridad. Ojo con esta frase. Dime qué clase de autoridad tienes en tu hogar y te diré quién te escucha y quién te obedece. Dime qué clase de autoridad tienes en tu familia y te diré quién te escucha y quién te obedece. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? ¿Cómo definimos la autoridad en la educación de los hijos? La palabra autoridad se deriva del verbo latino augere, que significa ayudar a crecer. Eso significa autoridad. Viene de un verbo latino augere, que significa ayudar a crecer. Cuando un niño y una niña nacen, ellos no saben qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿o sí saben? El niño o la niña ya saben qué es un principio, qué es un valor, qué es una norma, ¿cierto que no saben? Ahí donde entra su primer y más importante maestro, su adulto significativo, su símbolo de aprendizaje, papá y mamá, ayudarle a crecer a ese hijo, ayudarle a crecer a esa hija. ¿Ayudarlo a crecer en qué? En 4 dimensiones. La primera, ayudarlo a crecer en el saber vivir y en el vivir con responsabilidad. Hay que enseñarle a los hijos que toda decisión que él tome tiene consecuencias. Amados adultos, toda decisión que usted tome tiene consecuencias. Que usted decidió portarse bien, tiene consecuencias. Que decidió no hacer las tareas, tiene consecuencias. Decidió serle desobediente a Dios, tiene consecuencias. Toda decisión que se tome tiene consecuencias. ¿Cierto, mis familias? Eso hay que enseñarle a los hijos. Hay que enseñarle con responsabilidad. Segundo, ayudarlo a crecer en el saber convivir. Y ustedes saben que el convivir es vivir con el otro. Entonces, hay que enseñarle a los hijos cómo se relaciona él con ese otro. Y ese otro cómo se relaciona con él. El convivir, vivir con el otro, vivir con papá, vivir con mamá, vivir con los primitos, socializar, vivir con los compañeritos de estudio. Porque cuando están en la escuela o en el colegio, ellos están conviviendo, viviendo con. Hay que enseñarles a convivir. Ayudarles a crecer en el saber convivir. Tercero, ayudarlo a crecer en el saber ser. ¿En el saber ser qué? Saber ser persona. En el saber ser humano. En el saber ser familia. En el saber ser pareja. En el saber ser hombre. En el saber ser mujer. Pero ante todo esto, saber ser un hijo de Dios. Saber ser cristiano. Porque hay muchos que se llaman cristianos, se llaman de nombre, pero no lo son. Hablan muy lindo, pero se les ve muy feo. Ayudarlos a crecer en el saber ser y ayudarlos a crecer en el saber hacer. Saber hacer, ayudarlos a crecer en el saber vivir, en el saber convivir, en el saber ser y en el saber hacer. Los educadores, que somos usted y yo, aquí hay maestros de escuela dominical también, sabemos que una autoridad bien entendida, bien ejercida en casa, en la iglesia, en las congregaciones, ¿qué se obtiene del niño o de la niña o del adolescente? Cuando se ejerce adecuadamente nuestra autoridad, se obtiene el respeto, la confianza, la credibilidad, una adecuada comunicación. Inspiramos no miedo, sino confianza, respeto y credibilidad. La autoridad es la piedra angular para desarrollar personas equilibradas y felices. Y de eso se trata, de ayudar a crecer. Ayudarlos a crecer para que sean personas, seres humanos equilibrados, felices, útiles en las manos de Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mis familias, padres de familia, es importante distinguir en esta mañana 3 términos en el manejo de la autoridad: ser autoridad, tener poder y tener autoridad. ¿Qué es ser autoridad? Cuando el niño o la niña nacen, a nosotros nos dan un certificado de nacido vivo.
Después nos vamos a la notaría o a la registraduría y allí nos dan un poder legal. Nos dan un poder legal. Entonces allí somos la autoridad. A partir de que el niño, la niña nacen, ahí automáticamente usted, papá y mamá, es la autoridad de ese niño y de esa niña. Es la autoridad. Ojo, pero una cosa es ser la autoridad y otra cosa es tener la autoridad. ¿Quién es la autoridad en esta congregación, en esta iglesia? Humanamente, ¿quién es? Los pastores, ¿cierto que sí? Ellos son la autoridad con sus familias. Pero otra cosa es ser la autoridad y otra cosa es tener la autoridad. Porque es que hay papás, es que yo soy la autoridad en esta casa y usted me tiene que hacer caso a mí. ¿Tiene? Entonces, porque es que aquí papás, es de tener autoridad en casa, de tenerla. Y eso es lo que me voy a enfocar en esta mañana, cómo se tiene autoridad en casa. Listo, lo somos, pero cómo la tenemos, tener autoridad. Y otra cosa es tener poder. Y es importante en la autoridad que uno es y tiene autoridad, tener 4 poderes. No es porque vamos a ser super saiyajin, no. Listo. Ay, el hermano, está hablando de... No. Estamos hablando de poderes. ¿Cuál poder? El poder legítimo que nos dan por medio del registro civil. Hay un poder legítimo allí, ¿cierto que sí? Segundo, cuando se tiene autoridad, se es autoridad y se tiene autoridad, tenemos un poder de referencia. ¿Qué es el poder de referencia? Que hay hijos que le dicen, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. O sea, es un referente. En estos días, hablando con un niño de barrio Zamora, que queda pues por Andalucía, la Francia, ustedes saben, hablaba con un niño, yo, hola Manolo, ¿cómo está mi amor? Yo no me llamo Manolo, me llamo el hombre araña. ¿Y usted es el hombre araña? Sí, yo me llamo el hombre araña. ¿Por qué? Porque el referente para ese niño, ¿quién era? El hombre araña. ¿Quién es el referente de su hijo? ¿Quién es el referente de su hija? ¿Quién es? Mucho cuidado con eso. Un poder de referencia. El poder de referencia. Tercero, cuarto. El poder legítimo, el poder de referencia, el poder de experto. ¿Qué es el poder de experto? Que yo le exijo a mi hijo lo que yo le doy. ¿Cómo le exijo yo a mi hijo? ¡No me grite! Si yo lo estoy gritando a él. ¿Cómo le exijo yo a mi hijo respéteme si yo no lo respeto? Entonces ese es el poder de experto. Y por último, el poder más importante, más necesario de todos, es el poder del Espíritu Santo. Porque yo soy un convencido que el mejor, vuelvo y le repito que muchos me han escuchado, el mejor psicólogo de familia que hay se llama Jesucristo. El mejor terapeuta de familia se llama Jesucristo. Él renueva el entendimiento. La libertad de una persona comienza con la renovación del entendimiento. Y Dios hace un cambio estructural y funciona de la persona desde adentro hacia afuera. Ese es nuestro Dios. Con razón dijo el Señor Jesucristo que separados de Él nada podemos hacer. Dice el Señor, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cierto que eso dice nuestro Padre Santo? Eso dice el Señor Jesús. Separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Necesitamos de la gracia divina. Necesitamos de la sabiduría de Dios, que nos haga partícipes de su naturaleza divina, porque así se vive mejor. Si se vive mejor con el Señor, separados de Él nada podemos hacer. Entonces nos quedó claro qué es ser autoridad, tener autoridad y tener poder, ¿cierto, familias? Entonces, papás y mamás, la autoridad en la familia ha de ser un instrumento para que empleemos. ¿Para qué? Ojo, ¿para qué hemos de emplear nuestra autoridad? 1, para ayudar a los hijos y a las hijas a que sean mejores personas, mejores seres humanos, mejores ciudadanos y mejores cristianos, etc. ¿Para qué debe ser la autoridad? Para que se eduquen. Escuchen esto que es muy lindo, que me gustó mucho, que se los quiere transmitir.
para que se eduquen pensando, amando y decidiendo cada día mejor. Para que se eduquen pensando, amando y decidiendo cada día mejor. ¿Para qué debe ser la autoridad? Para que los padres se ayuden mutuamente en la educación de los hijos. Que sigamos a hablar de eso, porque no es bueno que el hombre esté solo. Mejor son dos que uno. Y todo esto dentro del verdadero amor que busca el bien de las personas que amamos. Y en este caso, los hijos. ¿Cierto que usted ama mucho a sus hijos? Usted ama mucho a sus hijos, mucho, mucho, mucho. Mucho a su hijo. Entonces, familias, la autoridad en la familia ha de ser ¿qué? Escuchen esto, escuchen. Yo sé que ustedes no lo han escuchado. La autoridad en la familia ha de ser un servicio generoso, amoroso y eficaz que los padres regalen a sus hijos. Es un servicio al Señor, un servicio a los hijos. Lo mejor, si usted quiere hijos mejores, rodéalos de lo mejor. Y por medio de la autoridad, los padres vamos a ir ayudando poco a poco para que los hijos sean mejores, a que se acerquen a Dios y a que logren la formación y la vivencia de virtudes, de principios y valores cristianos. Gloria al Señor Jesús. Una alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién quiere tener autoridad en esta mañana? Usted quiere tener autoridad, ¿cierto? Porque usted ya es la autoridad, pero usted la quiere tener. Quien quiera tener realmente autoridad con sus hijos y en la familia en general, escuche esto, se ha de convertir en un servidor de ellos. ¿Cierto, hermanos, que nosotros le servimos al Señor con mucho amor? Ahorita me decía el pastor, que se lo agradezco, que Dios me recompense el servicio que estoy ejerciendo acá. Ya Dios me lo regaló. Me regaló la salvación. Yo no tengo cómo pagarle a mi Señor un regalo tan grande, tan maravilloso que Dios me dio, la salvación. No tengo cómo. Esto no es nada comparado a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, que derramó su preciosa sangre por amor a usted y a mí. ¿Cómo darle la espalda a ese amor inmensurable? ¿Cómo decirle no a un regalo gratis? Esto es gratis, gratuitamente. El Señor nos perdonó, nos justificó, nos santificó. ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo no decirle que lo amamos a Él? ¡Amamos al Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! Familias, esta es la pregunta que como padres nos tenemos que hacer siempre que mandemos a hacer a nuestros hijos algo. Miren esto, ¿por qué lo hago? Piensen en eso. ¿Usted por qué está haciendo eso con su hijo? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Busco su bienestar, deseo que sea mejor persona, mejor ser humano, un mejor cristiano. Si ustedes y usted y yo nos hacemos esas preguntitas antes de mandarlo a hacer algo, bueno, hermanos, vea, somos muy asertivos. Nos vamos a equivocar, sí, porque somos seres humanos, pero más asertivos vamos a ser si nos preguntamos ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Busco su bienestar, busco que sea mejor persona, mejor ser humano, mejor ser cristiano. Hágalo, hermanos. Recordemos que los hijos son el fruto del amor, de la entrega total y mutua de los cónyuges. Y como si fuera poco, los hijos son de Dios, porque de herencia de Jehová son los hijos. Los hijos que usted y yo tenemos, estén donde estén, le vamos a tener que rendir cuentas a Dios por esos hijos. ¿Dónde está tu hijo? ¿Qué está haciendo tu hijo? ¿Qué está haciendo tu hija? ¿Dónde está tu hija? Y hay que rendirle cuentas al Señor, porque vamos a comparecer. ¿Cierto que sí? Vamos a rendirle cuentas al Señor por la esposa, por su esposo, por sus hijos. Oh, gran responsabilidad tenemos con el Señor, porque usted y yo somos unos simples mayordomos. El dueño absoluto y universal de todo se llama Jesucristo.
porque herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué pasa cuando no tenemos autoridad en la familia? ¿Qué pasa cuando no tenemos autoridad en la familia? ¿Qué pasa? Tenemos que partir de la base que la relación entre padres e hijos en edad de educar no es una relación de igualdad, sino jerarquizada. Es decir, ¿quién manda en su casa? Los hijos deben de tener claro que el que manda en casa es el papá. O sea, ¿qué es una jerarquía? Están los papás, papá y mamá, y por debajo están los hijos. Y yo he visitado casas que los que mandan, ¿quiénes son? Los hijos. Hermano, ¿usted por qué no vino a la reunión? Ay, es que Sofi no dejó. ¿Cómo le parece? Miren, ¿cuántos años tiene Sofi? 7. ¿No dejó? No, es que ella se pone esquebrada, hermano. Yo no sé ya por qué se enoja cuando yo vengo a las reuniones. Entonces, para no pelear con ella, yo me quedé en la casa. Mi hijo, le tengo algo que contar a usted, pero no le dice a la mamá. Listo. No le dice a la mamá, me promete. ¿Cómo le parece que peleé anoche con su mamá? Y yo creo que su mamá no me quiere. ¿Usted qué dice, mi hijo? ¿Qué me aconseja? ¿Cómo le parece? Usted le puede preguntar a la mamá si me quiere a mí, porque es que su mamá está más rara conmigo, mi hijo. Entonces, cuando yo hago eso, se pierde la jerarquía familiar. Los hijos pasan a estar encima de nosotros. Y yo conozco hijos que gritan a los papás. Los gritan, oiga. ¡Ah! Gritan y los chistean y todo. Gritan a los papás, los manotean. ¡Ah! Todo yo. ¿Sí? Usted paga el arriendo, paga los servicios. Usted es el que merca. No, mi hijo, es su responsabilidad. Entonces no podemos permitir. Recuerde que una vez le dije acá, una cosa es que el pajarito le vuela encima de la cabeza y otra cosa es cuando yo permito que ese pajarito me haga nido en la cabeza. Y ya estamos viendo que hay muchas familias que ese pajarito le está llevando ramitas. Hay otros que tienen nidito, con huevitos y todo. Y hay otro que el pajarito ya se le perdió y el que lo entendió, lo entendió. Entonces, un padre es un adulto al que se le supone una sabiduría que nuestro hijo no tiene. Claro. Eso es un padre de familia. Se le supone que el papá y la mamá tienen una sabiduría que el hijo no tiene. Entonces, por lo tanto, los hijos deben de sujetarse a sus padres y obedecer a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Eso dice la palabra del Señor. Hijos, obedecen al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Porque papá y mamá con sabiduría está educando a sus hijos. Por eso, hermanos, vuelve y juega la dependencia de Dios. Necesitamos sabiduría para saber lo que se les dice, cómo se les dice y cuándo se les dice. Entonces la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, papás y mamás, miren la responsabilidad tan grande que usted y yo tenemos en la autoridad, en la educación de los hijos. Entonces es una relación de jerarquía. ¿Qué hacemos para tener autoridad? ¿Qué sucede cuando no tenemos autoridad en casa? Uno, cuando no tenemos autoridad en casa, nuestro hijo se convierte en autoridad. Es decir, él es el que manda. Él es el que manda en casa. Una vez estaba en un preescolar hablando con una directora, porque yo también trabajo en escuela de padres, en preescolares, y llega el papá: Lili, vea, no se quiere bajar. ¿Quién? Juanita no se quiere bajar. ¿Cómo a que no? Juanita para abajo ya. Sí, señora. Y a la directora sí le hizo caso, el papá no. ¿Por qué? ¿Por qué no le hizo caso al papá? O hay otros que se expresan: ¿quién es el que manda aquí, mi currucucú? ¿Quién? ¿Usted es el que manda aquí, mi niño? ¿Usted es el que manda aquí? ¿Es el que manda? Y como el lenguaje crea realidades, él se la toma en serio y es verdad, él es el que manda en la casa. Él es el que tiene la autoridad en casa, el que toma las decisiones. Vea, yo conozco hijos. Yo no quiero que usted duerma con mi papá. Mi hijo vaya a dormir al cuarto del niño. Si quiere, abraza el peluche. Pero yo voy a dormir con el niño. De los niños, incluso interfiriendo en la relación de pareja. Otros hijos que administran la plata. ¿Usted cuánto le ganó, ma? 100,000 pesitos, deme en cuenta.
Exagerado, estoy siendo muy exagerado. En serio, hijos que le administran la plata a los papás. Eso es increíble. Vea, yo conozco una familia en Bello donde el hijo tiene 41 años, 41. Tiene una hija, este hijo tiene una hija ya de 22 años y es abuelo. Él no trabaja. Y lo obligó al papá que todos los días le tiene que llevar 40.000 para la casa. Que si no le lleva 40.000 pesos se le tira al metro. Y el papá todos los días le lleva 40.000 para la casa. ¿Qué negociazo? 1.200.000. Oiga, increíble, eso es para séptimo día. ¿Cierto que sí? 40.000 pesos, que no hay. Venga, usted hace eso, sí, que no de pronto le tira al metro, y mi único hijo. Qué pesar de él. Pobrecito de él. Pobrecito, qué pesar de él. Entonces él manda a ese papá. ¿Qué pasa cuando no tenemos autoridad? Cuando no tenemos autoridad en casa, la buscan fuera de ella. Y por eso es que podemos ver muchos jóvenes en tribus urbanas, como son los emos, los punks, los floggers, los pupis, los oscuristas, los metaleros, entre otros. Entonces, como no tienen autoridad en casa, la buscan fuera de ello. Mi hermano, mire, mi hijo cayó en la pandilla, en las drogas. Entonces empiezan a analizar una probabilidad, la autoridad, y es porque no la tiene en casa y la encontró fuera de ella. Mire qué delicado esto, el asunto de la autoridad. ¿Cómo ganamos autoridad en nuestra familia entonces? ¿Cómo la ganamos? Primero que todo, familias amadas, hijos e hijas de Dios, ¿cómo ganamos autoridad? Poniendo la verdad de Dios en la mente de nuestros hijos. Poniendo la verdad de Dios. Es que Él no tiene la verdad, Él es la verdad. Poniendo la verdad de Dios en la mente de nuestros hijos es una de las tareas más apremiantes de todo verdadero padre. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo se está poniendo esa verdad de Dios? Porque he hablado con jóvenes que me dicen, vea, don Edwin, yo no quiero seguir ese evangelio que sigue mi papá. El evangelio de mi mamá, yo no lo quiero copiar. Cuando el evangelio bíblico es poder de Dios para salvación. El evangelio, hermanos amados, es amor de Dios. Es libertad, es gozo, es paz. El evangelio que viene del cielo. Ese es el evangelio que hay que mostrarle, reflejarle, enseñarle a nuestros hijos. ¿Cómo ganamos autoridad en casa? El primer requisito para tener autoridad es ejercerla el día a día. El día a día que nos regala el Señor Jesucristo en su amor y en su misericordia, hay que ejercerla. Porque hay papás que un día sí y un día no. Por ejemplo, oiga, ¿usted por qué está rayando esa pared ahí? Ah, no raye la pared. Y al otro día está rayando la pared y no le dice nada. Todos los días hay que ejercer la autoridad. Y usted y yo como padres hemos de tomar decisiones diarias, decisiones diarias que ayuden a nuestro hijo a respetar las normas, los límites, los principios y los valores cristianos, sociales y familiares. O sea, si usted tiene hijos, le dice, Brian, en esta casa hay normas. En esta casa hay unas reglas y unos límites, por lo tanto hay que respetarlos. ¿Y quién empieza a respetarlos? Papá y mamá. Y el día a día hay que ejercer esa autoridad, respetando y haciendo respetar las normas y nuestros principios. Porque nosotros, familias cristianas, las normas que nosotros implementamos no son nuestras, son del Señor. ¿Cierto que sí? Porque usted y yo estamos sujetos a Dios, Él es nuestro Padre. Y hacemos vivos este manual que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Y hay que ejercerla el día a día. Entonces, ¿qué pasa con algunos papás? Que unas veces corrigen y otras veces no. O hay otros que no corrigen. ¿Cómo se le dice a los papás que no corrigen a los hijos? Alcahuetas. O permisivos. ¿Qué es la permisividad? Permitir que los hijos hagan lo que ellos quieran. Y no corrijan a los hijos. ¿Qué dice la palabra del Señor?
El padre que no corrige al hijo lo aborrece, mas el padre que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, usted que ama a su hijo, corríjalo, por favor. Entonces, hay papás que no corrigen a los hijos, ¿por qué? Uno, porque son hijos de la lástima. Y escuchen esto y no se les vaya a olvidar: la lástima lastima. La lástima lastima. ¿Qué lastima? ¿Qué lastima? ¿Qué lastima? El saber vivir con responsabilidad, el saber convivir, el saber ser y el saber hacer. ¿Cómo es que hay papás que no le dicen nada a los hijos cuando se porta mal con alguien? No corrigen a los hijos, hombre, se está haciendo mucho frío y no los llevan a estudiar porque está haciendo mucho frío. No lo traen a la escuela dominical porque qué pesar del niño, qué pesar de la niña. Y al otro día llevan al colegio: profe, no traje a la niña, ya lo que pasa es que amaneció ardía de fiebre. Y los hijos le dicen: usted me que estaba lloviendo. Cuando están pequeñitos. O sabe el papá y la mamá, y los hijos le dicen la verdad a los profes: profe, mentira, lo que pasa es que mi mamá le cogió la tarde. ¿Por cómo así, mi hijo? ¿Usted no es cristiano, pues? Mi mamá dijo eso. Los cristianos no dicen mentiras, porque somos cartas, ¿qué? Leídas. Entonces, qué pesar del niño, qué lástima del hijo. Le tienen tanta lástima que le recogen los juguetes, la ropa, le tienden la cama, porque qué lástima de los hijos. Hasta en el baño dejan la ropa interior y allá se la recogen. Perdónenme, por favor, pero un hijo en proceso de crecimiento y desarrollo se debe aprender a ser ordenadito consigo mismo, con su cuarto. ¿O ustedes qué dicen, papás? Claro. Entonces, cuando se case, ¿qué? Se casan y no saben hacer una aguapanela. No ayudan en nada a la esposa o la esposa al esposo. Conozco una parejita, esto es real, como me parece que casaron y ya se fueron de luna de miel rico a San Andrés. Llegaron y el esposo trabaja en construcción y se levantó: mija, ¿usted no me va a despachar? ¿Despachar? Oigan a este, ¿usted consiguió una sirvienta o qué? Usted no se casó con una sirvienta, despache usted solo. Llevan 2 meses y ya quieren divorciarse. Miren, 2 mesecitos. Porque esta niña, usted no se casó con una sirvienta, despache usted solo, imagine, construcción. ¿A qué hora levantan esos obreros que hay que trabajar duro, como a las 4 de la mañana, ¿cierto que sí? A despacharse desayunito, almuercito. De no, familias, no sabemos el daño que le hacemos a nuestros hijos. Porque qué pesar del niño, qué lástima de los hijos, y basta ya de la lástima, basta ya. A los hijos no se les tiene lástima, y muchos papás y mamás, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Muchos de los jóvenes que uno interviene, drogadictos, personas drogadictas, trabajadoras sexuales, en pandillas, muchos de esos jóvenes que uno conversa, sus padres lo tuvieron ¿qué? Lástima. Qué lástima de los hijos. ¿Y la lástima qué? La lástima lastima. La lástima lastima. Si usted tiene en su diccionario la palabra pesar o lástima hacia sus hijos, por favor, bótela ya. Ojalá tuviera una caneca aquí en la basura. Bote ya esa palabra pesar. Bote ya esa palabra lástima. Que salgamos de aquí renovados en nuestro entendimiento. Hay otros que no corrigen a los hijos, no solamente porque le tienen lástima, sino porque no le dedican tiempo. Hay papás y mamás muy ocupados en el trabajo, en el estudio, muy ocupados con los negocios, muy ocupados viendo Lady la vendedora de rosas, Diomedes Díaz porque está en la recta final. Están muy ocupados, y llegan de trabajar o de estudiar, y en vez de abrazar a su cónyuge o a sus hijos, lo primero que abrazan es el control del televisor, al perro o al computador. Y que no le digan nada porque llegó muy cansado de trabajar. Y los hijos creciendo rápidamente, quemando etapas, no sabiendo que cada etapa es fundamental para el desarrollo integral de los hijos. Familias, pregunta, ¿qué tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? Porque ellos necesitan cantidad y calidad.
Y cuando hablamos de calidad de tiempo, es permitir que nuestra presencia se haga viva en la presencia de ellos. La presencia de ellos se hace viva en nuestras vidas y se conocen, se afianzan, se fortalecen. Por favor, dedíquele tiempo a sus hijos. Basta ya de los hijos huérfanos con padres vivos. Es que no le falta nada. Tiene comida, tiene techo, tiene estudio. En diciembre le cumplen Play 4. No le falta nada. Y le falta lo más importante. Y es la presencia de un papá o de una mamá que los hagan sentir amados, valorados, respetados y aceptados. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. El tiempo para los hijos. El tiempo. Conozco esposos, casados, viudos. Esposos viudos casados. Conozco mujeres viudas casadas. Y los hijos están sufriendo por esto. Muchos niños, niñas, adolescentes, abro comillas, agresivos, rebeldes, en las drogas, en el alcoholismo, trabajadoras sexuales, muchas, etcétera. No más que es un síntoma y diciéndole: papá, mamá, por favor, te necesito, papá. Te necesito, papá, mamá. En estos días leyendo una reflexión para unas familias de un niño que le oraba a Dios: Dios, te lo suplico, por favor, ten misericordia de mí, conviérteme en un televisor. ¿Qué tiempo le estamos dedicando a los hijos? Entonces, no corrigen a los hijos porque son hijos de la lástima, hijos huérfanos con padres vivos. ¿Sí? Tercero, ¿por qué no corrigen a los hijos? Tercero, porque cuando nosotros éramos hijos, sí, tuvimos padres duros, rígidos, autoritarios. Entonces, ¿qué dicen algunos? No, hermano Edwin, es que mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí. Mi hijo va a tener lo que yo nunca tuve. Yo quería ver televisión hasta la 1, que vea él hasta la 1 y que vea lo que él quiera. Que yo no pude tener mis amigos, que tenga los amigos que él quiera. Entonces, tiene ese señor, esa mamá, ese papá, necesita resignificar ese concepto, porque no sabe el daño que le está haciendo a su hija o a su hijo. Él no va a sufrir lo que yo sufrí. O hay otros que no corrigen a los hijos porque cuando eran niños también sus padres eran también alcahuetas o también eran permisivos. Entonces de igual manera son así con los hijos. Entonces a los papás y mamás, por favor, corrija a su hijo, porque hay que corregirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. ¿Y para qué? Para que sean mejores personas, mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores ciudadanos. Segundo, ¿cómo ganamos autoridad en casa? ¿Cómo se tiene autoridad en casa? Primero que todo, ¿qué? Bueno, me quedó muy claro, gracias. Ejerciendo autoridad el día a día, no siendo ¿qué? Permisivos. Segundo, se tiene autoridad, hay que huir del autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? ¿Qué es? Son los padres duros, rígidos, imponentes. Luis, más a favor, va y cepilla los dientes. ¿Por qué? Porque sí, yo soy su papá y usted me tiene que hacer caso a mí. Lo vi. Sí, yo soy el papá, pero así no se manda. Entonces, porque cuando yo soy autoritario, soy duro, rígido, hermético con mi hijo, cerrado, no lo escucho. Los hijos, ¿qué ven en uno? ¿Le tienen miedo o respeto? Miedo. ¿Cuántos de nosotros nos tocó vivir con papás y mamás que no le teníamos respeto? Le teníamos puro ¿qué? Miedo, mucho miedo, por la forma como nos decían las cosas. Una vez, estando yo en tercero de primaria, perdí el primer periodo y mi padrastro me hizo poner un vestido de mi hermanita y me hizo caminar como 3 cuadras a comprar un par de panela. Y todos me decían: ay, vea, se volvió homosexual, por la palabra vulgar. Vea, se volvió homosexual.
¿Usted imagina el sentimiento que yo tenía para con el padrastro en ese momento? Lo mato porque lo mato. ¿Cierto que sí? Sí. Y le tenía puro miedo. ¿Cuántos de nosotros nos pasó casos iguales o peores? Hermanos, por favor, sépale decir las cosas a su hijo. Escúchelo. Qué adecuado es que por ejemplo, ese padrastro se hubiera sentado conmigo. Edwin, ¿qué le pasó? ¿Por qué perdió estas materias? ¿En qué está fallando? Pero no nos escucharon. Y padres de familia, sus hijos necesitan sentirse escuchados. ¿Cierto, jóvenes, que ustedes tienen derecho a que los escuchen? Sí, escúchenlos por favor. Que ellos expresen sus pensamientos, sentimientos y acciones. Que se equivocaron, hay que sancionarlos por amor, porque no podemos ser permisivos. Hay que corregirlos. Pero por favor escúchenles, háblanles, miren a los ojos. Recuerde saber lo que se dice, cómo se dice y cuándo se dice. Hay otro factor dentro del autoritarismo que no se me puede escapar. Es que hay papás y mamás que yo sé que hay que estar pendiente de los hijos, sí. Que hay que saberles, que hay que preguntarles dónde están. Pero ojo con las palabras. Ojo lo que se les dice. Lo que uno más odia en la vida es lo que más ligero le llega a la casa. Lo que más ligero le llega a la casa. Odiadito. Te pareces a la familia de tu papá. Gas. Igualito a la familia de tu papá. Gas vos. Odiado. Vos sos muy odiada. No servís para nada. Usted es muy poquito en la vida. ¿Sí ve? Usted nunca entiende las cosas. Mucho cuidado, porque esto lleva a los hijos a que nos tengan miedo y no nos respetan. Claro, se está portando como claro, te estás portando como y ya usted ha escuchado los calificativos, ¿cierto que sí? Usted dígame en qué momento ahí los hijos nos van a respetar a nosotros. Dígame en qué momento los hijos ahí nos van a tener confianza. Perdóname el ejemplo que les voy a poner, ya algunos lo han escuchado también. Si uno ve un perro que se está lamiendo un hueso y uno va y le quita el hueso al perro, ¿qué le hace el perro a uno? Lo muerde a uno y ese perro ya lo identifica a uno y cada vez que lo ve, le gruñe a uno los dientes. Pero usted no le quite el hueso al perro, no se lo quite. Usted con sabiduría, con amor, con tacto, con cautela, le pone un pedazo de carne fresca al lado. ¿Qué hace el perro? Deja el hueso y se come la carne, ¿cierto que sí? Así son los hijos. No es que lo esté tratando de perros, no. Sino que le quitamos el hueso cuando los gritamos. Gritamos a los hijos. ¿Qué crees con autoridad? Sí, pero no gritados. No conviene gritar. Les quitamos el hueso cuando de nuestra boca salen palabras corrompidas. Y dice la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Eso dice la palabra del Señor. ¿Dónde? En Efesios capítulo 4. Eso dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, el autoritarismo busca que los hijos se alejen de nosotros, se van distanciando de nosotros. Mi hijo, venga, Natalie, ¿usted qué dice? ¿Qué opina de lo que dice la mamá? No sé. Y ella con ese no sé y con ese silencio le está gritando un montón de cosas. Mi hijo, ¿cómo le fue? ¿Normal? Sí, que es normal, normal. Ese normal le está diciendo muchas cosas también. Tercero, para tener autoridad es preciso tener prestigio. Escuchen esto. Para tener autoridad es preciso tener prestigio. ¿Qué es el prestigio? Es el reconocimiento que se le da a una persona por su forma ¿qué? Por su forma de ser. Preguntan esta mañana, familias, ¿quién es usted? Papá y mamá que están esta mañana aquí, ¿quién es usted como padre? ¿Quién es usted como mamá? ¿Quién es usted? Entonces, hermanos, porque es que hay papás y mamás que hablan muy hermoso, pero se les ve muy feo.
hace tanto ruido con lo que hacen que no se les escucha lo que están diciendo. ¿Quién somos nosotros? Le decía un papá a su hijo: mi amor, mucho cuidado por donde camina. ¿Y sabe qué le dijo el hijo? Papá, mucho cuidado usted, porque yo lo sigo a usted. Entonces, ¿quiénes somos? Así se gana prestigio, autoridad, por lo que somos. Lo que somos, esposos. Por la forma de ser, esposa. Por la forma de ser, hijo, hija, porque aquí todos somos hijos e hijas también. Por la forma de ser, hermanos. Por la forma de ser, cristianos. Del modo de ser se gana prestigio, reconocimiento, autoridad en casa. Del modo de ser. El modo de ser. Segundo, del modo de servir. Venga, aquí se me ocurre algo. ¿Qué se le pasará por la mente de un niño o de una niña o de un hijo cuando ve a la mamá toda arañada y el papá todo ensangrentado? Mi amor, váyase de aquí, que eso no es con usted, vaya, vaya. ¿Qué se le pasará por la mente? Doña Noelia, llévate el niño de aquí, que eso no es con él. ¿Qué se le pasará por la mente de un niño cuando ve que papá le pega a mamá? Que la mamá le pega a papá, o que se humillan, o que se ultrajan ahí. Por eso yo les dije ahorita, del modo de ser se gana autoridad, se tiene autoridad. Segundo, del modo de servir. ¿Del servir a quién? A Dios. Del servicio a Dios. Porque cuando uno le sirve a Dios de corazón, de alma, hermanos, eso lo lleva a uno a buscarlo a Él, de su presencia, y a llenarse de sabiduría, del poder del Espíritu Santo, por medio de la oración, del ayuno, de la vigilia. A un cristiano no se le decir: vamos a orar, a invitarlo. Eso es una necesidad de uno. Ahorita leí en el Salmo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo y verdadero. Y cuando uno está postradito allá en esa intimidad con el Señor: Señor, ayúdame a ser un buen esposo, un buen hijo, Señor, un buen hermano. Señor, tú que eres el buen Padre, el perfecto Padre, enséñame a ser padre como tú. Del modo de servir a Dios. Y uno le sirve a Dios con amor, con humildad, con mansedumbre. Del modo de servir. Entonces, como le servimos a Dios, le servimos ¿a quiénes? A ustedes. Aquí yo les estoy sirviendo de algo que el Señor me está dando. ¿Cómo lo están dirigiendo? ¿Cómo lo están ustedes digeriendo? ¿Cómo ese alimento que ustedes están recibiendo? Por favor, no lo reciban como un regaño. Recíbanlo con amor. Algo que el Señor Jesús le está hablando al oído. Escuche la voz amorosa, tierna, dulce del Señor Jesús en esta mañana. Un aplauso a la presencia de Dios, por favor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para tener autoridad es preciso del modo de ser, del modo de servir y del modo de tratar a los demás. ¿Usted cómo trata al papá de su hijo? ¿Cómo trata a la mamá de su hijo? ¿Usted cómo trata a su hijo? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo trata a los pastores? ¿Cómo tratamos a los hermanos de la fe? ¿Cómo los tratamos? Porque así se tiene autoridad. Mire, les voy a poner un ejemplo. Hermana Olga, yo le voy a contar algo a usted. Le voy a contar algo a usted. Mire, pues llego yo a contarle algo, hermana Olga, vea. Yo me enteré algo de usted. Y ojo con esto. Y los hijos están escuchando. ¿Sí? ¿Qué contaron? ¿Cómo le parece, hermana Olga, que me dijeron que usted es muy alcahueta? Y empiezo a decirle, y eso a ella le va a hacer daño. ¿Cierto que sí? Y los hijos escuchando. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama a esas personas que dicen algo que no les incumbe? O sea, que dicen algo que no... ¿Cómo se llaman? Chismosos, ¿cierto que sí? Sí, ¿cómo se llaman las personas? Sí. ¿Y eso cómo se llama? Chisme. Entonces, sí, ojo, ¿cómo se gana prestigio? Si yo llego donde la hermana Olga, yo escuché algo de usted, me contaron y le quiero saber. Ojo, hermano Edwin, ya lo hizo pasar por 3 puertas. 3 puertas, primero, ¿es verdad lo que usted me va a decir? Esa es la primera puerta, la verdad. ¿Es verdad lo que usted me va a decir? No sé, me lo contaron. Entonces no es verdad, no me lo cuente. Segundo, ¿es necesario yo saber eso?
¿Se necesita que yo sepa eso? De pronto sí. Y tercero, es bueno. Es bueno eso. No me va a hacer daño a mi vida, no le va a hacer daño a mi relación con Dios o con cierta persona. No, antes al contrario. De pronto sí le va a afectar negativamente, entonces no me cuente. Y hermanos, si no participamos de las murmuraciones y de los chismes, porque mire lo que dice la Biblia, no murmuréis, no murmuréis. Y los hijos escuchando eso, le creen a uno, y mi papá, ¿cómo es de serio? Mi mamá, ¿cómo es de seria? No es que chismoso, porque ¿cómo trata a los demás? Con respeto. ¿Sí ve? Con respeto. Entonces, ¿cómo se tiene autoridad? Con prestigio, por el modo de ser, del modo de servir y del modo de tratar a los demás. Debemos de tener claro algo en esta mañana, que yo se los dije: no hay autoridad sin respeto. Ese respeto, ¿en qué está fundamentado? En la integridad de papá y mamá. ¿Cuán difícil es? Complejo es la integridad. La integridad implica rectitud, bondad, honradez, intachabilidad. Es alguien en que se puede confiar, sin mezcla extraña. Una persona que se expresa claramente y cuando hace una promesa tiene la intención de ¿qué? De cumplirla. Entonces, lo que se le promete a los hijos se les cumple, tanto el premio como la sanción. Lo que se promete se cumple, porque es una persona íntegra, que cuando dice sí es sí y no es no, que es el mismo en la iglesia, el mismo en la casa, el mismo en el trabajo. No es un papá camaleón, no es una mamá camaleón, y perdóneme la expresión, que aquí es de un color, en la casa de otro color, en el trabajo de otro color, con los compañeros de otro color. No, somos los mismos. Olemos a Cristo, se siente a Cristo, se vive a Cristo. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, gloria al Señor. Así se tiene autoridad, que nos respeten. ¿Por qué? Porque somos personas íntegras, personas íntegras. Otro factor importante para tener autoridad es que necesitamos apoyar siempre la autoridad del otro cónyuge. Necesitamos apoyarlo a él. ¿Sí? Angie, vamos a acostarnos ya, mi amor. Ah, papi, déjeme otro ratico. No, mi amor, está muy tarde. Son las 10 de la noche, por eso quiero ver Lady la vendedora de rosas. No más. Ya está muy tarde. Y entran. O son... llorando. Entonces sale el papá y la mamá. Mi hijo, venga, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Angie? ¿Qué le pasó a mi tesoro feo? ¿Qué le pasó a mi tesoro grande? Mi papá, ay, otra vez es amargado. ¿Qué le dices amargado? Ese amargado a mi hijo que me acostará ya. ¿Y que quiere pues mi tesoro? ¿Ver televisión? Vaya, vea, vaya. Es que él no me deja, él es mi bravito. Venga, mira. Oiga, don Eliezer, ¿por qué anda la niña a ver televisión otro ratico? Llegas cansado de trabajar y se tiene que acostar la niña, pues acostate vos. Es más, ¿quién está pagando los servicios aquí en la casa? ¿Usted o yo? ¿Usted se olvidó quién está en Procrédito? ¿Quién sacó el televisor en Flamigo con tanto esfuerzo? Entonces, vamos, mi amor, vamos para mi cuarto, es que si es tanto problema, vamos. ¿Cómo sale el niño o la niña mirando al papá y la mamá? ¿Qué le está diciendo con la carita? Te gané. Y ese te gané, ojo, hay que ir más allá de las cosas mismas. Ir más allá, hay que trascender, ir más allá de las cosas mismas. Si yo desautorizo, ¿qué le estoy diciendo al niño o la niña? A él no lo respete, a él no lo obedezca. Listo. Y entonces el niño o la niña le va a costar sujetarse a las autoridades y a respetar normas. ¿Sabe quién he visto yo que desautorizan mucho también? Los abuelos. Los que hay aquí no, son otros abuelos. No, porque yo no los conozco. Sería una falta de respeto decirle, ¿cierto? Los abuelos, hay abuelos muy permisivos, alcahuetas. Entonces, con esos abuelos hay que hablar. Con esos papás y mamás hay que hablar, poner los puntos sobre las íes, como decimos, ¿cierto? Entonces, para que no se desautorice. Entonces, si el papá dice, haga el blanco,
Dice la mamá, no haga el negro. ¿Qué hace el hijo? El gris. Entonces, pónganse de acuerdo, por favor. Cuidemos que el prestigio de nuestro cónyuge o de los padres o de los abuelos siempre está apoyado por nosotros. Hay que tener muy en cuenta esto. Hay otros que no ejercen autoridad. ¿Cómo se pierde autoridad? ¿Cómo se gana perdón? ¿Cómo se gana autoridad? No teniéndole miedo a los hijos. Hay papás que le tienen miedo a los hijos. Venga, ¿usted por qué no corrige a su hijo? Ay, no, es que tiene un temperamento tan fuerte. Salió igualito el papá. Digno imitador del papá. Es muy repelente. Entonces le tienen miedo a los hijos porque tiene un carácter muy fuerte, un temperamento muy fuerte, que no se le puede decir nada, que hay que dejarlo porque él es muy bravito. Bueno, entonces a los hijos no se les tiene miedo. Y así nos digan gas, retrógrados, anticuados, no importa. Pero porque los amamos, los vamos a ¿qué? A educar. ¿Cierto que sí? Gloria al Señor. Cada vez que ejerzamos nuestra autoridad, demos una orden o una indicación, por favor, dialoguen con sus hijos. Dialoguen. Es un dialogar, no un monologar. ¿Qué es un monologar? Cuando yo hablo solo. Y la hija escuchando, y uno habla y habla y habla y habla. ¿Y usted qué opina, mi hija? ¿De qué pa? Si sabemos muchas cosas. Dialoguen, monologar es uno solo. Y dialogar es de dos. Yo escucho y tú me escuchas. Y nos hacemos preguntas. Otro día vamos a hablar de la comunicación asertiva en la familia, si el Señor lo permite. Expliquémosles a los hijos el por qué, el para qué, el cómo, para quién, etc. En el diálogo. Algo muy importante también dentro del manejo de la autoridad, que cuando los hijos se les dice sí, es sí, y no, es no. Por eso el Señor Jesús nos dice que vuestro hablar sea sí, sí, y no es no. ¿Listo? No es no. Si usted le dijo a Camila que si se portaba mal en el centro educativo, en el colegio, y no veía televisión, no ve televisión y punto. No ven. Pero llegan y son, mami, please, porfis, un ratico no más. Yo no le vuelvo a hacer. Y pone una carita de Jordanito. ¿Se acuerdan los jordanos? Del gatico de Shrek. Ahí. Entonces a uno, ¿qué le da ahí? ¿Qué le da a los papás ahí? Pesar, ¿cierto que sí? ¿Les da qué? Lástima. ¿Y la lástima qué? Lastima. La lástima lastima. Venga, mi amor, venga. ¿Me prometes que no lo vuelves a hacer? Prométemelo. No. Vaya pues, vaya. ¿Qué hace el hijo? ¡Ah! Ya sé cuál es su lado débil, mijito. Ya sé. Déjenlo. Sí es sí y no es no. ¿Qué hizo la pataleta? Déjelo que haga la pataleta. Déjelo. Llorar por 2 horas. Que llore 2 horas. Que llore. Hay papás que no les tiene paciencia a los hijos. Que te calmes. ¿Cómo quiere que calme si le está pegando? Cálmate pues, cálmate. No. Déjelo que llore. Hay otros que son, ay, ya. Anda pues, anda, me tenés con migraña, con dolor de cabeza. Anda. No me dejas ver la novela. Anda pues, anda, que la novela está muy buena. No es que está en la recta final. Anda pues, anda. O hay otros que son, ay, qué pena los vecinos, ¿qué pensará que lo estoy matando o qué? Vaya pues, vaya, qué pena. No es no. Ah, que está haciendo la pataleta y se está pegando contra el piso duro. Usted lo coge con firmeza, con carácter, lo lleva a la camita y lo cuesta ahí, déjelo que llore. Pero hay papás que son mi amor, mi niño, el corazoncito. Yo le pareo con los hijos, que llore. Sí. O hay otros que le piden perdón a los hijos. Mi amor, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, mi tesoro. Es que pidiéndole perdón a los hijos porque los sancionó. No, déjelo que llore. O hay otros que tienen atomizador con agua fría y le echan agua en la cara. Sí, en serio, le echan agua en la cara. Es que para que se calme, eso lo vuelve más agresivos. Te déjelo que llore. Apenas se calme, mi amor. Escúcheme, mi amor. Yo te amo. Y porque te amo, te voy a disciplinar. ¿O yo, mi amor? ¿Por qué qué? Porque me ama. Eso, mi amor. Un abrazo. Te si me deja. No, siga llorando. Siga llorando. Ajá. Sí es sí y no es no. Mire, ahí se está maltratando al hijo. No,
Eso es autoridad. Muy bien, para ir terminando, mis familias amadas, ¿cómo les está pareciendo este tema? Para la gloria de Dios, bien. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Familias, vamos a comprender a nuestros hijos. ¿En qué sentido se los digo? Hay familias que tienen niños en diferente edad, ¿cierto que sí? Hay niños de 5 añitos, otro de 12, hay otro de 18, no se educan igual. O sea, las palabras son diferentes, el diálogo es diferente, la forma como ellos ven el mundo es diferente, comprender el mundo es diferente. Por favor, comprenda a su hijo. ¿Usted cómo le va a exigir a un niño de 5 años que se comporte como un adolescente? ¿O cómo le dice a un adolescente que se comporte como un adulto si es un adolescente? Otro día vamos a hablar una charla para padres que tienen hijos adolescentes. Hay que comprender a esos hijos adolescentes también, no aceptándoles la rebeldía y el pecado. Eso es diferente. Pero hay que comprenderlos y saberles decir las cosas, las exigencias diferentes. Entonces, en ese ciclo vital, individual, de niñez, cuando son niños, cuando están estudiando en la escuelita, cuando entran al colegio, son diferentes. Las exigencias, las responsabilidades diferentes y todo. Entonces, hay que comprender a los hijos en ese aspecto. Y algo también, familias amadas, mantener siempre la calma, la serenidad y el dominio propio. No el demonio propio, dominio propio. Mantener la serenidad, la calma y el dominio propio. Qué adecuado fuera que aquí hayan padres de familias, que el hijo adolescente llegue y le diga a usted: ma, yo tengo que decirle a usted, ma, yo no soy capaz de quedarme con esto, ma. ¿Qué le pasó a mi muchacha? Ay, ma, yo sé que usted se va a molestar mucho. ¿Qué le pasó? Ma, ¿cómo le parece? ¿Qué puede pasar? Ayer tuve relaciones sexuales con Juancho. ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos ahí? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando el hijo se fue de la casa a visitar a algún familiar, algún vecino y no nos avisó? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos que salía del colegio a las 12, está acostumbrado a llegar a la 1:30 y llegó a las 3? ¿Cómo reaccionamos ahí? ¿Qué se les dice? ¿Cómo se les dice y cuándo se les dice? Que hay que sancionarlo, sí, pero hay que saberlo sancionar. Que hay que saberlo corregir, sí. Hay que saberle decir las cosas. Mantengan la serenidad, la calma, dominio propio. Porque si no sabemos reaccionar adecuadamente, nuestros hijos no nos copian, no nos creen, no nos respetan, se quedan callados. No, eso es imposible, una comunicación con ellos. Mantengan la serenidad, la calma y el dominio propio. Amén, familias. Amén. Gloria al Señor. Y por último, confiemos mucho en nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno fuera, y yo creo que si en esta mañana hay un papá o una mamá que se venga y se postre en la presencia del Señor a pedirle su ayuda, su orientación, su sabiduría, su gracia divina para educar a los hijos, se vive más fácil. Yo creo que Cristo vino a servir y no a ser servido. Y si usted se postra en la presencia del Señor y le dice: Señor, yo le quiero servir a mis hijos con amor, con sabiduría, mi Señor Jesucristo se la da. Yo creo en eso, porque la palabra del Señor Jesús dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En ese camino que tenemos con nuestra familia, con nuestros hijos, hay que fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón. Confiar en el Señor Jesucristo. Con Dios está la sabiduría, el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Gloria al Señor Jesús. Tenga la amabilidad de estar en sus pies, por favor. Gloria a Dios. Y dice la Biblia: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino créalos en la disciplina e instrucción del Señor.
Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar en esta mañana, amadas familias. Yo estoy seguro que aquí hay papás y mamás que necesitan la sabiduría de Dios. Estoy plenamente convencido de que necesitamos ejercer nuestra autoridad adecuadamente con nuestros hijos. Si alguno en esta mañana quiere pedirle la orientación al Señor, venga a Él, venga a Él. El Señor Jesús dice: el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración con mucha reverencia, creyendo en el Señor, que Él nos escucha. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en esta mañana, Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Gracias por tu palabra y te pedimos perdón, Señor.